El vuelo 847, con destino a Miami, estaba programado para despegar a las 7 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Era uno de esos vuelos exclusivos que transportaba a la élite del país, empresarios, celebridades, herederos de fortunas incalculables, personas que jamás habían conocido la palabra no en toda su existencia. Carolina Mendoza llegó al aeropuerto a las 4 de la madrugada, como hacía cada día de trabajo. Su uniforme azul marino estaba impecable, planchado con el cuidado obsesivo de alguien que entiende que los detalles importan. El blazer ajustado, la camisa blanca sin una sola arruga, el lenzo de seda rojo y dorado anudado perfectamente al cuello. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo, clásico, profesional. Ni un solo cabello fuera de lugar. Tenía 28 años y llevaba 6 trabajando como azafata para Aerolíneas del Pacífico. 6 años de sonrisas perfectas. 6 años de sí, señor, y por supuesto, señora. 6 años de tragarse insultos, desprecios y humillaciones con la misma elegancia con la que servía champán en copas de cristal. Pero hoy era un día especial. Hoy cobraría su sueldo quincenal y finalmente podría pagar la operación de su madre. Doña Elena llevaba meses esperando una cirugía de vesícula que el sistema público de salud postergaba indefinidamente. Carolina había ahorrado cada centavo, había trabajado turnos dobles, había sacrificado fines de semana y días festivos. Y hoy, finalmente, el dinero estaría completo. Solo tenía que sobrevivir un vuelo más. La reunión previa al vuelo fue rutinaria. El capitán Rodrigo Esteves, un hombre de 50 años con canas distinguidas y mirada severa, repasó los protocolos de seguridad. La jefa de cabina, Marcela, una mujer de 40 años con expresión perpetuamente cansada, asignó las posiciones. «Carolina, tú estarás en primera clase hoy», dijo Marcela sin levantar la vista de su tablet. «Sonia llamó enferma y eres la única con experiencia suficiente». El estómago de Carolina dio un vuelco. Primera clase, el territorio más peligroso del avión, donde los pasajeros pagaban fortunas por el privilegio de ser tratados como dioses, donde cualquier error, por mínimo que fuera, podía significar una queja formal, una suspensión, el fin de una carrera. «Por supuesto», respondió Carolina con su sonrisa profesional perfectamente ensayada. «Será un placer». Pero por dentro algo se tensó. Los pasajeros comenzaron a abordar a las 6:30. Carolina los recibía en la entrada de primera clase con su sonrisa inmutable, ofreciendo champán de bienvenida y guiándolos a sus asientos. Ejecutivos con trajes de $10,000. Una actriz de telenovelas que ella reconoció vagamente. Un político que había visto en las noticias la semana pasada envuelto en algún escándalo de corrupción. Y entonces llegó ella. Victoria Montero descendió por el pasillo como si el avión entero le perteneciera. Y quizás, de alguna manera, así era. Su padre, el fallecido magnate Alejandro Montero, había sido uno de los principales accionistas de la aerolínea antes de su muerte. Su fortuna, estimada en $2,000 millones, ahora estaba en manos de su única hija. Llevaba un vestido blanco de diseñador que se ajustaba a cada curva de su cuerpo como si hubiera sido cosido directamente sobre su piel. El escote en V profundo revelaba un collar de diamantes que probablemente valía más que todo lo que Carolina ganaría en su vida entera. Su cabello castaño claro con mechas doradas caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos verdes, delineados con precisión quirúrgica, escaneaban todo a su alrededor con un desprecio apenas disimulado. Detrás de ella venían sus 2 hijos. Santiago, de 10 años, caminaba con la cabeza baja, como si quisiera desaparecer.
Isabela, de 7, sostenía una muñeca que probablemente costaba más que el alquiler mensual del departamento de Carolina. «Bienvenida a bordo, señora Montero», dijo Carolina con su mejor sonrisa. «¿Puedo ofrecerle una copa de champán?» Victoria la miró como si acabara de notar una mancha en el piso. «¿Este es el champán que sirven aquí?», arrugó la nariz con disgusto. «En mi último vuelo a París con Air France me ofrecieron Dom Perignon del 95. Esto parece agua con burbujas». Carolina mantuvo su sonrisa. «Ofrecemos Moet Chandon Imperial, señora. Es una excelente cosecha. Pero puedo verificar si tenemos alguna otra opción que sea más de su agrado». Victoria soltó un bufido. «Olvídalo, solo llévame a mi asiento y asegúrate de que nadie me moleste durante el vuelo, especialmente tú». Las palabras golpearon a Carolina como bofetadas invisibles. Pero su expresión no cambió. Años de práctica le habían enseñado a absorber los insultos como una esponja absorbe el agua, silenciosamente, sin protestar. «Por supuesto, señora. Su asiento es el 2A. Permítame mostrarle el camino». Victoria caminó hacia su asiento sin esperar a Carolina, sus tacones de suela roja resonando contra el piso de la cabina como pequeñas explosiones de arrogancia. Sus hijos la siguieron en silencio, Santiago evitando mirar a la azafata, Isabela observándola con curiosidad infantil. El vuelo despegó sin incidentes. Carolina sirvió el desayuno con la eficiencia mecánica que la caracterizaba. Huevos benedictinos para el ejecutivo del 1C, fruta fresca para la actriz del 3A, y para Victoria Montero, el menú completo de primera clase, más una lista interminable de exigencias especiales. «Los huevos están fríos», declaró Victoria después del primer bocado. «Llévatelos y tráeme otros». Carolina asintió. «Enseguida, señora». Regresó 5 minutos después con un plato nuevo, recién salido de la cocina de a bordo. Victoria tomó un bocado y frunció el ceño. «Ahora están demasiado cocidos. ¿Es que nadie en este avión sabe cocinar un huevo? Lo siento mucho, señora. ¿Desea que le traiga algo diferente? Lo que deseo es un servicio competente». Victoria alzó la voz lo suficiente para que los pasajeros cercanos pudieran escuchar. «Pero supongo que eso es demasiado pedir cuando contratan a cualquiera para servir en primera clase». Carolina sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Haré todo lo posible por satisfacer sus necesidades, señora». Las siguientes 2 horas fueron un infierno silencioso. Victoria encontraba defectos en todo. El café estaba demasiado amargo. La almohada era demasiado dura. La temperatura de la cabina era insoportable. Y cada queja venía acompañada de un comentario despectivo sobre la incompetencia de Carolina, sobre la decadencia del servicio aéreo, sobre cómo en sus vuelos privados nunca tenía que lidiar con este tipo de mediocridad. Los otros pasajeros observaban en silencio incómodo. Algunos desviaban la mirada, otros fingían estar absortos en sus pantallas. Nadie intervenía, nadie nunca intervenía. Y entonces llegó el momento del almuerzo. Carolina se acercó al asiento de Victoria con el carrito de servicio. «Señora Montero, para el almuerzo tenemos filete miñón con reducción de vino tinto o salmón en salsa de limón. ¿Cuál prefiere?» Victoria ni siquiera la miró. Estaba ocupada con su teléfono, tecleando furiosamente en alguna conversación de WhatsApp. «Filete», dijo sin levantar la vista, «y que esté término medio. Si me traes algo diferente, te juro que haré que te despidan antes de que aterricemos». Carolina sirvió el plato con manos perfectamente estables, a pesar del temblor que sentía por dentro. El filete lucía impecable, cocido exactamente como se había pedido. Victoria tomó el cuchillo y cortó un pedazo. Lo masticó lentamente, su expresión transformándose en una mueca de disgusto teatral.
Esto está crudo, declaró, empujando el plato hacia Carolina con tanta fuerza que parte de la salsa salpicó el uniforme de la azafata. ¿Eres estúpida o simplemente incompetente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina miró la mancha de salsa en su blazer, ese uniforme que había planchado con tanto cuidado esa madrugada, y sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero no su compostura. Eso nunca. Le pido disculpas, señora. Le traeré otro plato inmediatamente. Pero Victoria no había terminado. Se puso de pie, su figura imponente elevándose sobre Carolina. Los otros pasajeros dejaron de fingir que no observaban. Incluso los niños levantaron la vista, Santiago con expresión de vergüenza, Isabela con sus ojos muy abiertos. ¿Sabes cuál es tu problema? La voz de Victoria resonó en toda la cabina de primera clase. Tu problema es que no entiendes cuál es tu lugar. Tú eres una sirvienta, una empleada, una don nadie. Existes para servirme a mí y a personas como yo. Y cuando no puedes hacer ni siquiera eso correctamente, me pregunto por qué sigues respirando el mismo aire que nosotros. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero las contuvo. Como siempre las contenía. Señora, por favor, baje la voz, intentó decir. Hay otros pasajeros que están escuchando la verdad. Victoria soltó una carcajada cruel. Déjalos escuchar. Todos aquí saben exactamente lo que eres. Una pobretona que finge ser profesional mientras limpia los platos de los ricos. Mamá, por favor. La voz de Santiago era apenas un susurro avergonzado. Tú cállate. Victoria le lanzó una mirada fulminante a su hijo. Los adultos están hablando. Volvió a centrar su atención en Carolina, y esta vez sus ojos brillaban con algo que parecía placer. El placer de destruir. ¿Sabes qué es lo más patético de todo? Que probablemente trabajas todo el mes para ganar lo que yo gasto en una cena. Ella se acercó más, bajando la voz a un susurro venenoso que de alguna manera se escuchaba perfectamente en el silencio de la cabina. Yo gano en un día lo que tú en 10 años, y eso nunca va a cambiar, porque personas como tú nacieron para servir a personas como yo. Es el orden natural de las cosas. Las palabras cayeron sobre Carolina como ácido, quemaban, destruían, dejaban marcas invisibles que ella sabría que nunca sanarían. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer algo, lo que fuera, una voz surgió desde el asiento detrás de Victoria. Creo que ya es suficiente. Victoria se volteó, su expresión de sorpresa rápidamente reemplazada por indignación. ¿Disculpa? ¿Quién te crees que eres para...? Pero se detuvo en seco, porque el hombre que se había puesto de pie era alguien que ella reconocía. Alguien que todos en el mundo de los negocios reconocerían. Y en ese momento, sin que Victoria lo supiera, sin que Carolina lo imaginara, el destino de ambas estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sientes esa rabia, esa impotencia que te aprieta el pecho? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias reales. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. El hombre que se había puesto de pie aparentaba unos 60 años. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás con una elegancia que solo el tiempo y el dinero pueden comprar. Vestía un traje gris oscuro de corte impecable, sin corbata, con una camisa blanca abierta en el cuello que sugería poder sin necesidad de ostentación. Sus ojos azul acero observaban a Victoria con una mezcla de curiosidad y algo que parecía diversión contenida. Victoria lo reconoció de inmediato. Era imposible no hacerlo. Augusto Villanueva, el hombre cuya fortuna hacía que la herencia de los Montero pareciera calderilla, fundador y presidente de Grupo Villanueva.
el conglomerado más grande de Latinoamérica, dueño de bancos, aerolíneas, hoteles, hospitales. Un hombre cuyo nombre se susurraba con reverencia en las juntas directivas de medio continente. Señor Villanueva. La voz de Victoria cambió instantáneamente, pasando de veneno a miel en una fracción de segundo. No sabía que viajaba en este vuelo. ¡Qué placer verlo! Augusto no respondió al saludo. En cambio, caminó lentamente hacia donde Carolina permanecía inmóvil, todavía con la mancha de salsa en su uniforme, todavía conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Está usted bien, señorita?» Su voz era profunda, calmada, con ese tono de autoridad natural que no necesita gritar para ser obedecido. Carolina parpadeó, sorprendida de que alguien le dirigiera la palabra con amabilidad. «Sí, señor. Estoy bien. Gracias». Augusto asintió lentamente. Luego se volvió hacia Victoria, y la temperatura en la cabina pareció descender varios grados. «Señora Montero», dijo, pronunciando el nombre como si le dejara mal sabor en la boca. «He tenido el dudoso placer de observar su comportamiento durante las últimas 2 horas. Y debo decirle que pocas veces en mi vida he presenciado una demostración tan deplorable de crueldad innecesaria». Victoria palideció. «¿Disculpe?» «No, no la disculpo». Augusto dio un paso hacia ella, y a pesar de su edad, su presencia era imponente. Esa joven que usted acaba de humillar públicamente estaba haciendo su trabajo, un trabajo digno, un trabajo honesto, y usted la trató como si fuera menos que humana. Los otros pasajeros observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación. El político del 4B había sacado discretamente su teléfono y parecía estar grabando. La actriz del 3A tenía una mano sobre su boca, conteniendo una sonrisa de satisfacción. «Señor Villanueva», Victoria intentó recuperar el control de la situación. «Con todo respeto, esto es un asunto entre la aerolínea y yo. El servicio ha sido deplorable y tengo todo el derecho de...» «¿Derecho?». Augusto la interrumpió con una carcajada seca. «Usted habla de derechos mientras pisotea la dignidad de una trabajadora. Qué interesante concepto del derecho tiene usted, señora Montero». Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie le hablaba así. Nunca. Su padre le había enseñado que el dinero era poder, y el poder significaba que nadie podía cuestionarla. Pero ahora, frente a un hombre cuya fortuna multiplicaba la suya por 100, se encontraba sin palabras. «Mire», intentó una última defensa. «Yo soy accionista de esta aerolínea. Mi padre...» «Su padre era un buen hombre», la interrumpió Augusto. «Alejandro y yo fuimos amigos durante décadas. Jugábamos golf juntos. Nuestras familias compartían vacaciones. Y puedo asegurarle que él se avergonzaría profundamente de ver en lo que se ha convertido su hija. El golpe fue devastador». Victoria abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. «Ahora», continuó Augusto con frialdad, «le sugiero que se siente, cierre la boca y pase el resto del vuelo reflexionando sobre el tipo de ejemplo que está dando a sus hijos. Porque ellos están observando y están aprendiendo». Miró hacia Santiago e Isabela, que observaban la escena con expresiones muy diferentes. Santiago parecía aliviado, como si finalmente alguien hubiera dicho lo que él había querido decir durante años. Isabela simplemente estaba confundida, sosteniendo su muñeca contra el pecho. Victoria, humillada por primera vez en su vida adulta, se dejó caer en su asiento sin decir una palabra más. Su rostro estaba rojo de furia contenida, pero no se atrevía a desafiar a Augusto Villanueva, no cuando él tenía el poder de destruir lo poco que quedaba del Imperio Montero con una sola llamada telefónica. Augusto se volvió hacia Carolina. «Señorita, ¿podría traerme un café, por favor? Solo, sin azúcar». «Por supuesto, señor».
Carolina finalmente encontró su voz, aunque temblaba ligeramente. Enseguida, caminó hacia la cocina de a bordo con las piernas temblorosas. Una vez dentro, lejos de las miradas, se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente rodaron por sus mejillas, silenciosas, liberadoras. No supo cuánto tiempo pasó así, pero cuando abrió los ojos, Marcela, la jefa de cabina, estaba frente a ella. ¿Estás bien? La pregunta sonaba genuinamente preocupada. Carolina se limpió el rostro rápidamente. Sí, solo necesitaba un momento. Marcela asintió. Escuché lo que pasó. Esa mujer es una pesadilla. Pero Carolina hizo una pausa, como si lo que iba a decir le costara. Ella llamó a la oficina central. Está exigiendo que te despidan cuando aterricemos. El mundo de Carolina se detuvo. ¿Qué? Dice que la insultaste, que fuiste grosera, que arruinaste su experiencia de viaje. Marcela bajó la voz. Sé que es mentira, todos lo sabemos, pero ella es Victoria Montero. Su familia todavía tiene acciones en la aerolínea. Y la junta directiva. Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo por lo que había trabajado. Los 6 años de servicio impecable, los sacrificios, las humillaciones soportadas en silencio. Todo estaba a punto de desaparecer porque una mujer rica y cruel había decidido destruirla por capricho, y la operación de su madre, el dinero que necesitaba desesperadamente. Todo se desvanecería si la despedían. Marcela, por favor. La voz de Carolina era apenas un susurro desesperado. No puedo perder este trabajo. Mi madre está enferma. Necesito... Lo sé. Marcela puso una mano en su hombro. Haré todo lo que pueda, pero prepárate para lo peor. Carolina regresó a la cabina con el café de Augusto, su rostro una máscara de profesionalismo que ocultaba el terremoto interno. Sirvió la taza con manos sorprendentemente firmes y recibió un asentimiento agradecido del anciano. Las siguientes 2 horas fueron una tortura silenciosa. Victoria permanecía en su asiento, tecleando furiosamente en su teléfono, presumiblemente enviando correos y mensajes a quien pudiera ayudarla a destruir la carrera de Carolina. De vez en cuando lanzaba miradas venenosas hacia la azafata, pequeños recordatorios de que la guerra no había terminado. Santiago había sacado unos audífonos y miraba por la ventana, claramente queriendo desaparecer. Isabela se había quedado dormida, abrazando su muñeca, ajena al drama que la rodeaba. Y entonces, faltando 1 hora para el aterrizaje, algo inesperado sucedió. El teléfono satelital de Victoria sonó. Ella contestó con su habitual tono de superioridad, pero su expresión cambió rápidamente. Primero fue confusión, luego sorpresa y finalmente terror puro. ¿Qué? ¿Cómo que congeladas? Todas las cuentas no pueden estar congeladas. Eso es imposible. Yo soy Victoria Montero. Su voz se fue apagando mientras escuchaba lo que decían del otro lado de la línea. Los pasajeros cercanos fingían no escuchar, pero era imposible ignorar el pánico creciente en la voz de la heredera. ¿La fiscalía? ¿Investigación por lavado de dinero? No, eso es absurdo. Mi padre nunca... Yo nunca... Colgó el teléfono con manos temblorosas. Su rostro había pasado del rojo de la furia al blanco del pánico absoluto. Carolina observaba desde la distancia, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo monumental había cambiado. Victoria se levantó abruptamente y caminó hacia el baño con pasos tambaleantes. Los pasajeros la observaron pasar, algunos con curiosidad, otros con una satisfacción apenas disimulada. 15 minutos después, cuando Victoria regresó a su asiento, era una persona diferente. El maquillaje corrido, los ojos hinchados,
la arrogancia completamente evaporada, y entonces Augusto Villanueva hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su asiento, caminó hacia Carolina y le entregó una tarjeta de presentación. «Señorita», dijo en voz lo suficientemente alta para que Victoria escuchara. «He observado cómo ha manejado esta situación imposible con una gracia y profesionalismo extraordinarios. Mi corporación siempre está buscando personas con ese tipo de carácter». Carolina tomó la tarjeta confundida. «Señor, yo solo soy una azafata. No tengo estudios de negocios ni...» Augusto sonrió. «Mi difunta esposa tampoco los tenía. Era enfermera cuando la conocí, y fue la mujer más brillante que he conocido en mi vida. La educación se puede adquirir, el carácter no». Hizo una pausa y luego añadió algo que hizo que a Victoria se le helara la sangre. «Además, creo que muy pronto va a necesitar un nuevo empleo. La aerolínea para la que trabaja está a punto de experimentar algunos cambios significativos en su estructura accionarial». «¿Qué quiere decir?». Carolina no entendía. «Quiero decir», Augusto miró directamente a Victoria mientras hablaba, «que acabo de comprar el 42% de las acciones de Aerolíneas del Pacífico, incluyendo todas las acciones que pertenecían a la familia Montero, acciones que aparentemente estaban siendo utilizadas como garantía para algunas operaciones financieras bastante cuestionables». Victoria se puso de pie de un salto. «Usted no puede hacer eso. Esas acciones son mías. Mi padre me las dejó». «Su padre se las dejó, sí». Augusto mantuvo la calma absoluta. «Pero usted las hipotecó hace 3 años para financiar su estilo de vida, y cuando los pagos dejaron de llegar, el banco ejecutó la garantía. Yo simplemente las compré esta mañana, justo antes de abordar este vuelo. La revelación cayó como una bomba nuclear. Victoria Montero, la heredera todopoderosa, la mujer que minutos antes había proclamado que ganaba en un día lo que Carolina ganaba en 10 años, acababa de perder todo. Sus cuentas estaban congeladas por una investigación de lavado de dinero. Sus acciones de la aerolínea habían sido vendidas sin su conocimiento, y el hombre más poderoso del continente la había humillado públicamente frente a los mismos testigos que habían presenciado su crueldad. «No, no puede ser». Victoria balbuceaba, su mundo derrumbándose en tiempo real. «Esto tiene que ser un error. Voy a llamar a mis abogados. Ellos van a...». «Sus abogados renunciaron hace 1 hora», informó Augusto con frialdad. «Aparentemente no quieren verse involucrados en un caso de fraude fiscal y lavado de activos. Qué poca lealtad, ¿verdad?». Santiago, el hijo de Victoria, observaba la escena con una expresión que era difícil de descifrar. No era alegría exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo parecido a la liberación. Carolina permanecía inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. La mujer que hacía menos de 2 horas había intentado destruir su vida, ahora estaba destruida ella misma. Y no por algo que Carolina hubiera hecho, sino por sus propias decisiones, sus propios errores, su propia arrogancia. El piloto anunció que comenzaban el descenso hacia Miami. Victoria Montero se desplomó en su asiento, derrotada, rota, incapaz de mantener la fachada de poder que había cultivado durante toda su vida. Y Carolina, la azafata humillada, la pobretona que supuestamente no era nadie, observaba cómo la justicia poética se desarrollaba frente a sus ojos. Pero todavía faltaba el golpe final, porque cuando el avión aterrizara, Victoria Montero descubriría que su pesadilla apenas estaba comenzando. ¿Sientes esa satisfacción, esa sensación de que la justicia existe? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias reales. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora, porque lo que viene después
te va a dejar sin palabras. El avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 2 de la tarde, hora local. El sol de Florida entraba por las ventanillas con una intensidad casi ofensiva, iluminando cada rincón de la cabina de primera clase como un reflector en un escenario teatral. Carolina se preparó para el desembarque con la misma profesionalidad de siempre. Verificó que los compartimentos superiores estuvieran cerrados. Recordó a los pasajeros que revisaran sus pertenencias. Mantuvo su sonrisa impecable, aunque por dentro seguía procesando todo lo que había presenciado. Victoria Montero no se había movido de su asiento. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto del respaldo frente a ella. Su maquillaje estaba arruinado, las lágrimas habían dejado surcos oscuros en sus mejillas perfectamente contorneadas. El vestido blanco de diseñador que había lucido con tanto orgullo ahora estaba arrugado, empapado de sudor en la espalda. Sus hijos esperaban de pie junto a ella. Santiago había recogido las pertenencias de la familia con una eficiencia que sugería que no era la primera vez que tenía que hacerse cargo cuando su madre se derrumbaba. Isabela sostenía su muñeca con fuerza, sus ojos grandes y asustados, observando a su madre sin entender por qué lloraba. «Mamá», susurró Santiago, «tenemos que bajar, el avión está vacío». Victoria no respondió. «Señora Montero». La voz de Marcela, la jefa de cabina, era firme pero no cruel. «Necesitamos que desembarque, hay personal de tierra esperando». Algo en el tono de Marcela hizo que Victoria finalmente levantara la vista. Personal de tierra. Y entonces los vio. En la puerta del avión, 2 agentes de la Policía Federal estadounidense esperaban con expresiones impasibles. Detrás de ellos, un hombre de traje gris sostenía un folder manila que parecía contener el fin del mundo. Victoria Montero de Castellanos. El hombre del traje dio un paso adelante. «Soy el agente especial Thomas Morrison del FBI. Tiene usted una orden de detención internacional emitida por la Fiscalía General de México, en cooperación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos». «No». Victoria negó con la cabeza, como si rechazar la realidad pudiera cambiarla. «No, esto es un error. Yo no he hecho nada. Llamen a mi abogado. Llamen a...» «Sus abogados en México ya fueron notificados», la interrumpió el agente Morrison, «y declinaron representarla. Aparentemente, la evidencia en su contra es bastante contundente». «¿Qué evidencia? ¿De qué están hablando?» El agente abrió el folder y comenzó a leer. «Lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Fraude fiscal por un monto aproximado de $40 millones. Falsificación de documentos corporativos. Soborno a funcionarios públicos. Evasión de impuestos en 3 jurisdicciones diferentes». Cada cargo caía sobre Victoria como un martillo. Su rostro pasaba del blanco al rojo y de vuelta al blanco con cada nueva acusación. «Eso es mentira», logró articular. «Todo eso lo manejaban mis asesores financieros. Yo no tenía idea de...». «Sus asesores financieros ya están cooperando con las autoridades», informó el agente. «De hecho, fueron ellos quienes proporcionaron la mayor parte de la evidencia. Aparentemente, usted no los trataba muy bien y decidieron que era mejor hablar antes de hundirse con usted». Carolina observaba la escena desde la cocina de a bordo, donde se había refugiado para no interferir. Pero podía ver todo perfectamente. Podía ver cómo los agentes le colocaban las esposas a Victoria Montero. Podía ver cómo la heredera, que hacía apenas 3 horas la había llamado sirvienta y don nadie, ahora era tratada como una criminal común. Podía ver también cómo Santiago e Isabela observaban a su madre ser arrestada. El niño mantenía una expresión estoica, casi adulta en su seriedad, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, no de tristeza por su madre, sino de algo más complejo.
Vergüenza quizás, o alivio mezclado con dolor. Isabela no entendía lo que pasaba. ¿Por qué se llevan a mamá?, preguntó su vocecita quebrándose. ¿Hizo algo malo? Nadie supo qué responder. Augusto Villanueva, que había esperado pacientemente a que los agentes hicieran su trabajo, finalmente se acercó a los niños. Su expresión era seria pero amable. ¿Tienen familia en Miami?, les preguntó suavemente. ¿Alguien que pueda recogerlos? Santiago asintió. Nuestra abuela, la mamá de papá. Ella vive aquí. Entonces la llamaremos, dijo Augusto, y me aseguraré personalmente de que ustedes estén bien cuidados hasta que llegue. Victoria, que estaba siendo conducida hacia la puerta del avión, escuchó las palabras y se volteó bruscamente. «No te atrevas a tocar a mis hijos», gritó, su voz histérica resonando en la cabina vacía. «Son míos, todo es mío, tú no tienes ningún derecho». Augusto la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Señora Montero, usted perdió el derecho a hablar de lo que es suyo en el momento en que decidió construir su vida sobre mentiras y crueldad. Sus hijos merecen algo mejor que una madre que los usa como accesorios mientras destruye a todos a su alrededor». Las palabras silenciaron a Victoria más efectivamente que cualquier amenaza. Los agentes aprovecharon el momento para sacarla del avión, sus tacones de suela roja golpeando el piso por última vez. Cuando Victoria Montero cruzó la puerta del avión, dejó atrás todo lo que alguna vez fue: su fortuna, su estatus, su poder. Todo había desaparecido en el lapso de un vuelo de 5 horas. Y mientras caminaba por el pasillo del aeropuerto, esposada y escoltada por agentes federales, las cámaras de los periodistas capturaban cada segundo de su caída. Alguien había filtrado la noticia. Alguien siempre filtra las noticias cuando involucran a los poderosos. Heredera mexicana arrestada por lavado de dinero y fraude millonario. Los titulares escribirían la historia. Las redes sociales la amplificarían, y Victoria Montero, que tanto amaba su imagen pública, vería esa imagen destruida en cuestión de horas. Pero dentro del avión otra historia estaba desarrollándose. Carolina salió de la cocina de a bordo cuando finalmente el silencio se apoderó de la cabina. Se encontró frente a frente con Augusto Villanueva, quien la esperaba con una expresión pensativa. «Señorita Carolina», dijo él, «¿tiene unos minutos? Me gustaría hablar con usted». «Por supuesto, señor». Caminaron juntos hacia el área de llegadas del aeropuerto, donde un equipo de asistentes de Augusto ya esperaba para hacerse cargo de Santiago e Isabela. La abuela de los niños había sido contactada y venía en camino. «Lo que usted presenció hoy», comenzó Augusto mientras caminaban, «fue el final de un proceso que comenzó hace muchos años. La familia Montero construyó su fortuna sobre prácticas cuestionables. El padre de Victoria era un hombre encantador, pero sin escrúpulos, y ella heredó lo peor de él sin ninguna de sus cualidades redentoras». Carolina no sabía qué decir, así que simplemente escuchó. «Pero eso no es lo que quiero discutir con usted». Augusto se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Lo que me impresionó hoy no fue la caída de Victoria Montero. Eso era inevitable. Lo que me impresionó fue usted». «¿Yo, señor?» «Usted, una mujer joven, trabajadora, que fue humillada públicamente de la manera más cruel imaginable, y en ningún momento perdió su dignidad. En ningún momento respondió con la misma crueldad que recibía. En ningún momento dejó de hacer su trabajo con profesionalismo». Carolina sintió que las lágrimas volvían a amenazar sus ojos. No sabía cómo tomar esas palabras. Nadie nunca la había elogiado por simplemente sobrevivir. «Eso», continuó Augusto, «es algo que no se puede enseñar. Es carácter, es integridad. Y es exactamente lo que busco en las personas que trabajan conmigo». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Carolina.
Era diferente a la que le había dado en el avión. Esta tenía un número escrito a mano en el reverso. Ese es mi número personal. Quiero que me llame mañana. Tengo una propuesta para usted. Una propuesta que creo que le interesará mucho. Carolina tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor Villanueva, yo no sé qué decir. Esto es... No diga nada todavía. Piénselo esta noche. Y llámeme mañana. Augusto sonrió, y por primera vez su expresión fue cálida. Ah, y una cosa más. Acabo de hablar con la nueva junta directiva de Aerolíneas del Pacífico. Esa queja que la señora Montero presentó contra usted ha sido desestimada. Su trabajo está seguro. La noticia golpeó a Carolina con la fuerza de un tsunami de alivio. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente se desbordaron, rodando por sus mejillas sin control. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias, señor. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Mi madre necesita una operación y yo...» «Lo sé», dijo Augusto suavemente. «Lo sé todo, y eso también es algo de lo que hablaremos mañana». Sin decir más, el anciano se alejó hacia donde sus asistentes lo esperaban. Carolina lo observó partir, sosteniendo la tarjeta como si fuera el objeto más valioso del mundo. 3 meses después, Carolina Mendoza ya no era azafata. Había aceptado la propuesta de Augusto Villanueva, una propuesta que incluía una beca completa para estudiar administración de empresas en la Universidad de Miami, un trabajo de medio tiempo en el Departamento de Recursos Humanos de Grupo Villanueva, y un adelanto generoso que cubrió no solo la operación de su madre, sino también la hipoteca atrasada de su pequeño departamento en Ciudad de México. Doña Elena se había recuperado completamente de su cirugía. Ahora vivía con Carolina en un apartamento pequeño, pero cómodo cerca del campus universitario. Cada mañana tomaban el desayuno juntas y cada noche Carolina le contaba sobre sus clases, sus compañeros, los nuevos mundos que se abrían frente a ella. Un día, mientras revisaba las noticias en su teléfono, Carolina encontró un artículo que la hizo detenerse. Victoria Montero condenada a 15 años de prisión por múltiples cargos de fraude y lavado de dinero. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Victoria entrando al Tribunal Federal. Ya no llevaba vestidos de diseñador ni joyas de diamantes. Su cabello, antes perfectamente ondulado, estaba recogido en una cola de caballo simple. Su rostro, sin maquillaje, mostraba cada línea de estrés y desesperación que la había consumido durante los últimos meses. Pero lo que más impactó a Carolina fue la mirada de Victoria. Una mirada vacía, derrotada. La mirada de alguien que finalmente había comprendido que el dinero y el poder no la protegerían de las consecuencias de sus acciones. Carolina cerró el artículo sin leer más. No sentía satisfacción. No sentía alegría por la caída de su antigua torturadora. Solo sentía una extraña paz. La justicia había llegado. No de la manera dramática que muestran en las películas, sino de la manera lenta, inexorable e inevitable en que la justicia real suele manifestarse. Y mientras Carolina caminaba hacia su próxima clase, pensó en todo lo que había pasado, en la humillación que había soportado, en las lágrimas que había contenido, en el momento en que creyó que todo estaba perdido, y pensó también en lo que había aprendido, que la dignidad no se pierde por las palabras crueles de otros, que el carácter se forja en los momentos más difíciles, que la paciencia y la integridad, aunque a veces parecen debilidades, son en realidad las formas más poderosas de fortaleza. Victoria Montero había proclamado que ganaba en un día lo que Carolina ganaba en 10 años. Y quizás, en términos puramente monetarios, eso había sido cierto. Pero ahora Victoria pasaría los próximos 15 años en una celda de prisión. Y Carolina
Estaba construyendo una vida nueva, una vida basada en trabajo honesto, educación y valores que ninguna cantidad de dinero podría comprar. ¿Quién había ganado realmente? La respuesta era obvia. Y mientras el sol de Miami iluminaba el campus universitario, Carolina Mendoza sonrió. No la sonrisa profesional que había practicado durante años como azafata, sino una sonrisa genuina, una sonrisa de paz, una sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en dinero. Se mide en dignidad, en integridad, en la capacidad de mirarse al espejo cada mañana y sentirse orgulloso de la persona que nos devuelve la mirada. Y esa riqueza, Victoria Montero nunca la tuvo. Y Carolina Mendoza la había tenido siempre. ¿Sientes esa emoción, esa sensación de que la justicia existe? ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjalo en los comentarios. Si esto te tocó el corazón, dale like. Ese clic ayuda a sustentar a mi familia para seguir trayéndote historias reales. ¿No estás suscrito? Dale al botón rojo ahora. Porque esta historia terminó, pero hay muchas más esperándote. No te las pierdas.